Las personas que más te irritan son las que más se parecen a ti. Cada crítica feroz que lanzas contra otros es una confesión involuntaria de lo que reprimes en ti mismo. ¿Has notado cómo ciertas personas te provocan una reacción desproporcionada? Cómo alguien puede hacer algo mínimo y tú sientes esa rabia visceral que no puedes explicar. Cómo juzgas con tanta certeza moral comportamientos que secretamente reconoces en tu propia historia. Tal vez has pasado toda tu vida creyendo que eres fundamentalmente diferente de esas personas que desprecias. El egoísta, el cobarde, el manipulador, el perezoso. Yo nunca sería así, te dices. Yo tengo principios. Pero Carl Jung descubrió algo brutal que destruye esa ilusión. Tu rechazo visceral hacia ellos no es prueba de tu superioridad moral. Es prueba exacta de que compartes precisamente lo que niegas. Tu disgusto no te distancia de ellos. Te revela. Jung llamó a esto la sombra, y es la parte más peligrosa de tu psique. No porque sea inherentemente malvada, sino porque mientras la niegues, ella te controla. Y la forma más común de negación no es ignorarla. Es proyectarla en otros y después odiarlos por mostrarte tu propio reflejo. Esta no es una teoría abstracta. Es un mecanismo psicológico que está operando en ti ahora mismo, determinando a quién odias, a quién admiras, a quién eliges y a quién rechazas. Y todo sin que lo sepas. Carl Jung no era un optimista ingenuo. Era un psiquiatra que había visto las profundidades más oscuras de la mente humana. Y después de décadas de trabajo clínico, llegó a una conclusión devastadora. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra es todo lo que has reprimido para ser aceptable. Toda la rabia que tuviste que tragar. Toda la envidia que no pudiste admitir. Todo el egoísmo que se suponía no debías tener. Cada impulso inapropiado que enterraste vivo. Pero aquí está la verdad brutal que nadie te dice. Lo que niegas no desaparece. Se vuelve más fuerte en la oscuridad. Y desde ahí, desde ese sótano psíquico que rehúsas abrir, controla tu vida de formas que ni siquiera puedes ver. ¿Por qué explotas con tu pareja por cosas insignificantes? Sombra. ¿Por qué sientes esa satisfacción secreta cuando alguien exitoso fracasa? Sombra. ¿Por qué te saboteas justo cuando estás cerca de lograr algo importante? Sombra. El problema no es que tengas una sombra. Todos la tenemos. El problema es que la mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de ella, proyectándola en otros, negándole hasta el último aliento. Y esa negación es exactamente lo que la convierte en tu enemigo. Porque la sombra no integrada no se queda quieta. Actúa. Y cuando actúa, destruye. Entendamos cómo funciona este mecanismo. Desde niño, aprendiste que ciertas partes de ti eran inaceptables. Tal vez mostraste ira y te castigaron. Tal vez fuiste egoísta y te avergonzaron. Tal vez expresaste miedo y te dijeron que eras débil. Así que hiciste lo que cualquier niño inteligente haría. Ocultaste esas partes. Las empujaste hacia el inconsciente, hacia ese lugar donde no tienes que verlas. Y construiste una identidad aceptable por encima. La persona, tu máscara social. Pero esas partes reprimidas no murieron. Se convirtieron en tu sombra. Y la sombra tiene una característica psicológica fascinante. Lo que niegas en ti, lo ves amplificado en otros. Jung lo llamó proyección. Es el mecanismo de defensa más primitivo y más común. Funciona así. Tomas un aspecto intolerable de ti mismo, lo niegas completamente y después lo ves en otras personas con una claridad cristalina. ¿Odias a la gente arrogante? Revisa tu propia necesidad de validación. ¿Desprecias a los manipuladores? Observa cuánto controlas las situaciones para obtener lo que quieres. ¿Te enfurece la gente falsa? Pregúntate cuántas máscaras llevas puestas. La intensidad de tu juicio es directamente proporcional al nivel de negación en tu interior. Si algo en otra persona te provoca una reacción desproporcionada, no estás viendo a esa persona. Estás viendo tu sombra. Pero aquí viene algo aún más inquietante. La sombra no solo contiene rasgos negativos, también contiene tu potencial reprimido, tu creatividad enterrada, tu fuerza no expresada, tu autenticidad sacrificada. La sombra es todo lo que podrías haber sido, pero decidiste no ser para encajar, y eso es lo que hace que ignorarla sea tan costoso. No solo vives con tus demonios operando en secreto, vives sin acceso a tu poder más profundo. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo diablos confrontas algo que has pasado toda tu vida negando? Eso es lo que veremos a continuación. Enfrentar tu sombra no es como ver una película de terror, es descubrir que tú eres el monstruo. Es aceptar que sí, eres capaz de crueldad. Que sí, hay partes de ti que son egoístas, envidiosas, cobardes, manipuladoras. Que las mismas cualidades que condenas en otros viven latentes en ti. Y esto destruye algo fundamental,
tu autoimagen moral, esa narrativa cuidadosamente construida de que eres una buena persona, esa identidad de la que depende tu autoestima. Por eso la mayoría huye, porque mirar la sombra significa admitir: no soy quien creo ser, no soy tan diferente de las personas que juzgo, tengo exactamente la misma oscuridad que condeno en ellos. Es enfrentar tu hipocresía, tu mezquindad, tu capacidad de racionalizar lo irracional, tu habilidad para mentirte a ti mismo con una convicción absoluta. Jung advirtió: el encuentro con uno mismo es uno de los encuentros más desagradables, no porque seas malvado, sino porque descubres que no eres moralmente superior. Eres humano, completamente, complejamente humano, y ahí es donde la mayoría se quiebra. Algunos caen en la autocondena: soy horrible, soy irredimible. Otros retroceden a la negación aún más fuerte: esto es basura, yo no soy así. Ambas reacciones fallan, porque el punto no es juzgarte, el punto es integrarte. La diferencia es crucial. Integrar la sombra no significa actuar sobre cada impulso oscuro, no significa convertirte en lo que reprimes, significa reconocer que esos impulsos existen, entender de dónde vienen, y después elegir conscientemente qué hacer con ellos. Una persona que ha integrado su sombra no es buena en el sentido ingenuo, es completa. Conoce su capacidad de hacer daño, y precisamente por eso puede elegir no hacerlo. Conoce su lado oscuro, y por eso ya no proyecta. Ya no juzga con esa arrogancia moral que nace de la negación. Como Jung dijo: prefiero ser completo que bueno. Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo confrontas tu sombra sin desmoronarte en el proceso? Jung no te dejó desamparado. Existe un camino. No es fácil, no es rápido, y definitivamente no es cómodo. Pero funciona. Paso 1. Observa tus proyecciones. Cada vez que tengas una reacción emocional desproporcionada hacia alguien, detente. Pregúntate: ¿qué aspecto mío estoy viendo en esta persona? No lo descartes. No digas: no, yo no soy así. Siéntate con la incomodidad. Si te irrita la arrogancia de alguien, busca tu propia arrogancia. Si desprecias la victimización de otro, encuentra dónde tú te victimizas. La señal de que estás en lo correcto es la resistencia. Si tu mente grita: no, eso no soy yo, estás tocando la sombra. Paso 2. Dialoga con tu sombra. Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa. Visualiza tu sombra como una figura separada. Pregúntale: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás aquí? Las respuestas que emergen son reveladoras. Tal vez descubras que tu ira inaceptable en realidad es un límite que nunca te permitiste poner, que tu egoísmo reprimido es simplemente una necesidad legítima de cuidarte. La sombra no es el enemigo, es la parte de ti que fue exiliada por ser inaceptable, y como cualquier exiliado, solo quiere ser reconocida. Paso 3. Encuentra la necesidad debajo del impulso. Tu sombra no te pide actuar destructivamente, te pide que atiendas una necesidad que has ignorado. Impulsos de control. Tal vez necesitas seguridad, fantasías de venganza, quizás necesitas justicia o validación, envidia corrosiva. Posiblemente necesitas perseguir tus propios deseos en lugar de admirar los de otros. La integración no significa satisfacer cada impulso, significa entender qué verdad está tratando de decirte. Paso 4. Actúa desde la consciencia, no desde la sombra. Una vez que conoces tu sombra, tienes opciones. Puedes sentir ira y expresarla constructivamente. Puedes reconocer envidia y usarla como brújula hacia lo que realmente quieres. Puedes ver tu capacidad de manipulación y elegir deliberadamente ser directo. La integración te da poder de elección, la negación te convierte en esclavo de lo que no puedes ver. Aquí está la verdad completa que resuelve la paradoja inicial. Las personas que más te irritan sí se parecen a ti, no porque sean idénticas, sino porque activan en ti lo que más temes reconocer. Tu juicio no es claridad moral, es defensa psicológica. Es tu ego protegiendo desesperadamente la ilusión de que eres fundamentalmente diferente. Pero aquí está la liberación. Cuando integras tu sombra, cuando aceptas tu totalidad, algo extraordinario sucede. Dejas de necesitar enemigos. Dejas de buscar chivos expiatorios para tu oscuridad no reconocida. Las personas que antes te provocaban ahora simplemente son. Puedes ver sus comportamientos sin esa carga emocional devastadora, porque ya no estás defendiéndote de tu propio reflejo. Y más profundo aún, recuperas tu poder. Toda la energía psíquica que gastabas negando, proyectando, juzgando, ahora está disponible para crear, para elegir, para vivir conscientemente. La persona con sombra integrada no es perfecta, es real. No es moralmente superior,
Es honesta. No está libre de impulsos oscuros, simplemente no está controlada por ellos. Jung lo llamó individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien te enseñaron que deberías ser. Y no puedes individuarte sin integrar tu sombra, porque la individuación no es purificación, es totalidad. Sí, perderás tu sentido de superioridad moral. Sí, tendrás que soltar la ilusión de que eres bueno en ese sentido simplista que te enseñaron. Sí, algunas personas se alejarán cuando dejes de proyectar junto con ellas, pero ganarás algo que ninguna ilusión puede darte: libertad. Libertad de tus propios juicios, libertad de la necesidad de que otros sean malos para que tú seas bueno, libertad de vivir desde la consciencia en lugar de la negación. Entonces te pregunto directamente, ¿estás dispuesto a ser completo en lugar de bueno? ¿Estás listo para dejar de proyectar tu oscuridad en otros y finalmente mirarla en ti? Porque recordemos la paradoja del inicio. Las personas que más te irritan son tu mayor regalo, no porque sean tus enemigos, sino porque son tus espejos. Te muestran exactamente lo que necesitas integrar. Si este video tocó algo en ti, si reconociste tu sombra operando, escribe en los comentarios: elijo la totalidad. No para mí, para ti, para marcar el momento en que decidiste dejar de huir. Y no te detengas aquí. Hay más vídeos esperándote. Es la siguiente pieza del rompecabezas. La sombra no es tu enemigo. Es tu poder no reclamado, esperando en la oscuridad. ¿Estás listo para encender la luz?